Mientras el centro Getty se diseñó sin ordenadores, los ingenieros automotrices de hoy han reemplazado las mesas de dibujo por alfombrillas de ratón. Los prototipos, los supermodelos que exhiben anualmente los diseños más creativos de cada compañía, aún empiezan con papel y lápiz. Normalmente, el proceso de diseño comienza con un boceto donde el diseñador decide qué dirección tomará e intenta vender su visión. Después se escogen algunos modelos y se hacen en 3D. Después de los bocetos, los diseñadores jóvenes de GM usan software de vanguardia para dar forma a los conceptos seleccionados, como la pieza actual de GM, el Solsticio. Se hace el dibujo técnico, que es como un plano o un dibujo arquitectónico con la vista frontal, la lateral y la superior. Y el modelador usa esas vistas para crear el objeto tridimensional. Este proceso se solía hacer todo a mano. Pero por supuesto ahora ya nadie se imagina tener que hacer bocetos a mano. Se llevan a cabo los interiores y exteriores del prototipo, se rediseñan y se finalizan con el ordenador. Pero en honor a una tradición de 90 años, GM es una de las pocas compañías de coches modernas que aún hacen maquetas físicas a escala 1/3 para que los diseñadores las pongan a punto a mano. Normalmente la construcción de la maqueta se hace con madera y espuma y luego se recubre de masa. Esta masa se puede calentar y cuando se enfría te permite trabajar la forma de madera muy definida, precisa y nítida. La escala 1/3 parece ser lo suficientemente parecida a la escala real como para que la conversión a escala real no dé problemas. Para probar las posibilidades de un diseño se pueden hacer múltiples maquetas a escala 1/3, pero una vez se aprueba la versión final, el tallado se sustituye por clics de ratón. Cogemos la maqueta y la digitalizamos o tomamos secciones que podamos usar con el ordenador y seguimos desarrollando los datos en la terminal. Se pone a punto, se limpia, se quitan los problemas y enseguida tenemos delante un coche a escala real. Los interiores y exteriores se esculpen con masa para que lo estudie GM y luego se transforma en una versión pulida para el prototipo final. Intentamos simular la apariencia de un coche real, así como lo pintamos o usamos tintes que parecen pintura, pero que se pueden quitar fácilmente para poder cambiar la superficie otra vez. Desde ahí se construye un prototipo de metal o de fibra de vidrio para el circuito de exhibición. El modelado para el diseño de coches ha sido desde el principio una de las claves para crear el objeto que llamamos automóvil, desde la idea hasta la última fase de llevar el coche a la carretera. Las maquetas industriales ayudan a los diseñadores a perfeccionar una forma simple, aunque maquetas mucho más grandes han ayudado a ingenieros a rescatar regiones enteras y posiblemente podrían salvar el mundo. A continuación, maquetistas regionales construyen un pequeño bocado de la gran manzana y un mini gran imperio. Las maquetas regionales pueden llevarte a ciudades del futuro o transportarte a tiempos inmemoriales. En Roma, Italia, el Museo de Cultura Romana alberga una maqueta de 16 metros de ancho de la ciudad antigua, encargada por Benito Mussolini para honrar a César Augusto. Décadas después, la Feria Mundial de 1964 de Nueva York introdujo el Panorama, una réplica de 867 metros cuadrados de los 5 barrios. Hoy en día, la maqueta actualizada con 800.000 edificios asombra a 200.000 visitantes al año en el Museo de Arte de Queens. En contraposición, la maqueta de la cuenca del Mississippi del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano no tenía arquitectura detallada o un barco con marca de fábrica. Esta réplica regional no se construyó para el turismo, sino por tecnología. El Cuerpo de Ingenieros fue responsable del control de inundaciones y desarrollos de navegación del río Mississippi a finales del siglo XIX. Pero en 1927 una desastrosa inundación ocurrió en el Mississippi y el cuerpo tuvo que reevaluar su modus operandi en este río. El cuerpo necesitó una maqueta para probar alternativas a su sistema de levas y compuertas que controlaban el río. En 1935 construyeron una maqueta de 335 metros de largo que simulaba 960 kilómetros del río Mississippi.
En ella se llevaron a cabo con éxito pruebas de inundaciones que validaron un proyecto más grande en 1943, construido en principio por prisioneros de guerra alemanes. Fue de lejos la maqueta física más grande jamás construida de un sistema fluvial. Simulaba una región del país que supone aproximadamente el 41% de Estados Unidos y reproducía cerca de 24.000 kilómetros de ríos. Se excavaron más de 765.000 metros cúbicos de tierra. La maqueta de 6 hectáreas se construyó con tiras de metal moldeadas con cemento para imitar la topografía de cada sección de la cuenca fluvial. Después, materiales como malla gallinera y tiras de bronce se añadieron para imitar la resistencia al agua. Incluso cuando estaba en construcción, la maqueta se usó para predecir el camino de la devastadora inundación de 1952 y coordinó eficazmente la protección de Omaha y la zona de alrededor. Poco después, el Congreso autorizó una segunda maqueta fluvial, esta vez en el norte de California. La maqueta de la bahía de San Francisco se construyó en 1957 y básicamente se hizo tras casi 2 décadas de controversia sobre cómo regular el agua de la bahía. Los ingenieros usaron un sistema de bombas para simular los niveles de agua reales de la bahía. La maqueta de 6.000 metros cuadrados también usa monumentos clave, pero solo para simular las obstrucciones al flujo de agua. La maqueta no es una reconstrucción literal de la bahía de San Francisco ni a una escala menor. La idea es usar las fuerzas físicas fundamentales, el flujo de agua, las vías por donde fluyen las corrientes y manipular la maqueta para imitar estas fuerzas cuando confluyen en la bahía. A mediados de los 70, el cuerpo construyó una tercera maqueta fluvial para estudiar la región de la bahía de Chesapeake. Pero los problemas con un proyecto de $30 millones, 6 hectáreas y cambios en la tecnología marcaron el fin del programa de maquetación fluvial. La maqueta de la bahía de Chesapeake se desarmó y se vendió por partes. En 1990, la maqueta de la bahía de Chesapeake se desmontó. Una década después, el cuerpo interrumpió sus estudios de la cuenca del Mississippi y la zona de la bahía, aunque aún funcionan para aspectos educacionales. Vamos a hacer un vertido de aceite de 1 hora para ver dónde va, ¿vale? ¿Podéis ver la dirección que está tomando el agua? Ahora va por allí. Gente de todo el mundo ha aprendido con las maquetas que el cuerpo construyó. Habrá una necesidad continua de maquetas pequeñas o de partes de un sistema fluvial, más que de sistemas fluviales enteros. Pero el auge de las maquetas tridimensionales grandes ha pasado quizá por el impacto de las maquetas computerizadas. Hay un área donde el debate sobre la maquetación física sobre la computerizada se desvanece. En Los Álamos, Nuevo México, la enorme capacidad informática, una vez desarrollada para investigación nuclear, se ha dedicado al estudio de modelos de clima global. Solo un puñado de instalaciones en el mundo tienen la capacidad informática para combinar maquetas de la Tierra, el aire y el agua en una sola estructura analizable. Una de las metas es simular la dinámica del sistema climático. Queremos reproducir el movimiento del aire en la atmósfera, el movimiento del agua en el océano y cómo interactúa el sol con las nubes. En 1991, el modelo de clima global de Los Álamos reprodujo con éxito la reducción de la capa de ozono causada por la erupción del monte Pinatubo en las Filipinas. Fue una validación clave para los modelos climáticos computerizados. A la atmósfera, porque Los modelistas están desarrollando la capacidad de simular fenómenos concernientes a temperatura oceánica como el Niño y predecir desarrollos futuros. Los modelos también sirven para evaluar el impacto potencial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo más emocionante de estos modelos de clima global es que nos permiten por primera vez en la historia entender los procesos que creemos que son realmente importantes en el sistema climático. Estos modelos de clima global nos dan la oportunidad de entender cómo los humanos estamos influyendo en el clima, lo que es muy importante para la raza humana. Las maquetas han tenido una transición interesante en los últimos 100 años. Al principio las maquetas solo se usaban industrialmente y luego, claro, se convirtieron en un pasatiempo. Las maquetas se han usado como parte de procesos de diseño.
para probar nuevos prototipos. Y lo que vemos ahora es que a veces las mismas maquetas que se venden a los jóvenes se usan en las películas de Hollywood. La tecnología es tal que cosas que eran inimaginables hace 5 años son posibles.